Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 633 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 14 de mayo 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, y antes de entrar para el mundo. Y antes de entrar en materia, queremos pedirles una disculpa porque el día de ayer no transmitimos esta emisión, esta 633, por razones de lo que llamamos un apagón, pero que pudo haber sido un sabotaje en un transformador de Comisión Federal de Electricidad, que por fortuna se remedió, dada la eficiencia de los trabajadores de esa empresa, se resolvió en tiempo relativamente muy corto. Y pues los mismos temas que teníamos ayer, que no pierden actualidad, los vamos a exponer y a ofrecerles hoy en este martes 14 de mayo. ¿Y por qué la invasión de migrantes a México en algo que se ha convertido ya en un grave problema social? De Centroamérica, sino incluso de Cuba, y ya también están llegando africanos de el Congo, de Camerún, de Angola, y por cierto que en el Congo ya aquí se había advertido lo que resultó, dijeron las autoridades migratorias y sanitarias, que había sido una falsa alarma, que venían algunos congoleses infectados de la enfermedad del ébola, que por cierto en este momento ahí en el Congo han muerto ya más de 1000 personas que contrajeron la enfermedad del ébola, que por lo demás es común en esos países africanos. Y pues ya esto también alcanzó las relaciones de México con Estados Unidos, porque pues el presidente Trump ya no sabe qué amenazas lanzar, qué advertencias hacerle al gobierno mexicano para que pues haga más, y ya está haciendo más, porque el presidente, y es aquí donde creemos que estuvo el detonante de tanta migración. Recuerden ustedes que en campaña López Obrador, y ya siendo presidente, prometió, ofreció a los hermanos centroamericanos y demás que vienen en busca, cruzan por México en busca del sueño americano, que México no iba a perseguirlos, que México no iba a deportarlos, que se les iba a dar una visa humanitaria, que se les iba a dar trabajo. Ya después sacó que en el Tren Maya ahí van a trabajar todos los migrantes que quisieran, como si en México sobrara el trabajo que están reclamando desde hace años los mexicanos. Y no pasó mucho tiempo para que el flujo migratorio fuera insostenible. Es más, hubo un momento en que se habló de la madre de todas las invasiones, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no era la madre, que era una madrecita, algo así. Pero ahora ya como está la situación, y con la agresividad que presentan los migrantes, que sobre todo los cubanos, ayer apenas se fugaron unos 1000 de ahí de la estación migratoria de Tapanatepec en Oaxaca, lo han hecho en Chiapas, incluso intentaron incendiar esa sede migratoria. Y dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahora sí reconoció que no tiene precedentes la gran invasión de migrantes, y dijo, es descomunal. Así, de ese tamaño vio o ve el problema la secretaria de Gobernación, que decíamos había minimizado el problema porque pues todo, la cuarta transformación todo lo puede, habría dicho. Pero el que está ahorita en un plan de stand-by en cuanto a ese conflicto migratorio es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya pues se habla de que hay mano negra
y una serie de cuestiones. Incluso, fíjense ustedes que desde África ya tendieron una línea para llegar hasta Centroamérica, Brasil, Centroamérica, y de ahí a buscar el acceso al sueño americano estadounidense. Y pues la situación, decíamos, es crítica porque es un problema ya de carácter de crisis humanitaria, porque miren ustedes cómo sufren los hermanos migrantes, que sobre todo mujeres, niños, que ni en estos tiempos imaginan de calor haciendo travesías por las carreteras, el asfalto que hierve, y pues ya la situación, por presiones del presidente Donald Trump, que le pidió a México de retenerlos o deportarlos, y ya está haciendo, ha hecho deportaciones masivas a sus países de origen, particularmente a Honduras, que es el mayor importador de centroamericano, de la gente que tiene la ilusión y la ambición también, pues, de vivir mejor, y van en busca del billete verde, pero esto ya ha sobrepasado los límites que normalmente se habían establecido en este flujo migratorio. Luego las tragedias que viven, apenas hace poco allá en Tapanatepec, la bestia le trituró las dos piernas a un hermano hondureño, y así por el estilo. Cuando no los asaltan, los persiguen, los explotan, pero pues decíamos, es su sueño y su ambición también, pues por una vida mejor. Quizá en sus países no tienen más opciones que ser delincuentes, y el problema es que también que en ese flujo migratorio vienen muchos delincuentes, que ya el gobierno mexicano ha apretado ya el control de quienes llegan a nuestro país cruzando la frontera guatemalteca, y los ha deportado, los ha retenido, y todo esto trae como consecuencia, decíamos, que haya problemas graves como el que se originó no hace mucho en la garita de Acayucan, también con migrantes cubanos que son muy agresivos, pues ellos añoran, desean quitarse el yugo del gobierno socialista de los hermanos Castro, Fidel, que en paz descanse, y de Raúl, que ya se dio el poder, pero nada más de mentiritas, porque él sigue mandando y va a seguir mandando mientras viva el conflicto, decíamos, entre Estados Unidos y México por el flujo migratorio hacia ese país del presidente Donald Trump. Sigue complicándose. Las fronteras norte de México y sur de Estados Unidos, sobre todo Tijuana, Ciudad Juárez, pues están abarrotadas de migrantes, igual que la de Guatemala con México, donde los están conteniendo, pero finalmente rebasan, como lo ha aceptado el mismo Servicio de Migración, Nacional de Migración. El personal no está capacitado para afrontar esas rebeliones de los migrantes, y han tenido que hacer uso de la fuerza pública, uso federal, estatales, municipales en su caso, para meterlos al orden, y en su momento, pues ya con esos truenos, con esa forma agresiva, pues los deportan definitivamente. Así está la cosa, pero decíamos, ¿de dónde, por qué vino esta gran acometida de migrantes a México? Porque nuestro presidente pues les ofreció todo a cambio de su seguridad, un acto humanitario del presidente, pero que no midió las consecuencias que le iba a traer diplomáticamente hablando con el
vecino, el poderoso vecino Donald Trump. Y el trompo a la uña que se echó el delegado de tránsito de Coatzacoalcos, el arquitecto Ricardo William Rojas, pues está interesante. ¿Qué es lo que quiere hacer? Lo que ya han intentado muchos: reordenar la vialidad, la circulación vehicular en Coatzacoalcos, pero particularmente tiene focalizados 8 puntos conflictivos que vamos a llamar paradas para ascenso y descenso de los autobuses del servicio urbano, que sabemos la anarquía que ha imperado siempre y que urbaneros y taxistas se pasan por abajo del arco del triunfo los reglamentos y las leyes del ramo, y pues es ahí donde vienen los congestionamientos viales, los accidentes incluso. Y ahora él dice que ya ha hecho una campaña, ya inició una campaña de concientización a conductores de urbanos, de taxis, al propio usuario, para que colaboren moviendo las paradas a zonas donde no creen un mayor conflicto. Hay muchas, lo vemos por ejemplo, y aquí en Las Palmitas, que los camiones que van doblan sobre la avenida Universidad hacia Iquiza, ahí hay un semáforo en ese crucero de la avenida Universidad y la calle que va hacia Iquiza, donde está una ferretería. Bueno, pues ahí han hecho parada los autobuses, y si usted va siguiéndolos de poniente a oriente y dobla en Las Palmitas hacia Iquiza, pues se forma ahí un embotellamiento terrible que ha provocado incluso accidentes, atropellamientos, y así otro más está en la avenida Juan Escutia, esquina con Independencia, pasando Independencia hacia el poniente, también hacen una cola grandísima que incluso invaden la avenida Independencia, y también forman ahí cuellos de botella. Ya en este momento, ya dice Ricardo William Rojas, el arquitecto delegado de tránsito, que ha avanzado las pláticas, las orientaciones, que en su momento, pues de haber resistencia, cuando es una orden, es una disposición para mejorar la atención al público, por seguridad incluso de los propios conductores, pues se van a tener que empezar a aplicar sanciones a quienes violenten esa disposición, porque pues es interesante, pero ya surgió por ahí un líder de urbanero, el vicepresidente de la Alianza de Transportistas del Servicio Urbano Estatal, Secundino Reinaga Romero, que propone una medida que nunca funcionó tampoco, que haya en algunas avenidas del centro se cambien a un solo sentido. Los que tenemos pues ya muchos años, como el que les habla, y otros no tanto, deben recordar que siendo delegado de tránsito Ubaldo López Mora, cuando la delegación estaba ya en Llave y Galeana frente al PRI, al edificio del PRI, hizo ese ensayo en las avenidas Hidalgo y Juárez, y pues lo que provocó fue una confusión del público, porque ya uno está acostumbrado, cruza, y luego mucha gente no se entera de los cambios en tiempo y forma, y uno pues lo que hace es cruzar viendo hacia el lado donde cree uno que puede venir el riesgo, el peligro, un automóvil, una motocicleta, un urbanero, un ciclista, en fin, y hubo un muerto incluso, un empleado de la Oficina de Hacienda Federal de Coatzacoalcos, a cuyo féretro llevaron sus compañeros allí a la oficina de tránsito, entonces decíamos en Llave y Galeana, y tuvo que echar marcha atrás el amigo Ubaldo López Mora. Hoy el Secundino Reinaga Romero hace nuevamente esta propuesta, y creemos que la sensatez del delegado arquitecto Ricardo William Rojas pues va a decir, con los antecedentes que hay, pues vamos a, en lugar de resolver, vamos a complicar la situación, y necesitaría un agente de tránsito en cada crucero para estar orientando a la gente
que tenga cuidado al cruzar, porque el carro, el vehículo, los vehículos motorizados le pueden llegar por donde menos lo espera, y pues vamos a esperar que en realidad los permisionarios del servicio urbano principalmente y los taxistas pues hagan eco de esta orientación, de esta recomendación, de esta disposición del delegado de tránsito, arquitecto Ricardo William Rojas, porque es para el beneficio de todos, incluidos los mismos conductores de taxis y urbanos, porque de lo contrario, bueno, pues, simplemente se les va a aplicar el reglamento y la propia ley de la materia. Así es que vamos a esperar a ver ya quizá todo mayo siga siendo de orientación, lo que resta de mayo, 17 días de orientación a los conductores en general, para que sepamos cómo va a estar ahora la situación de las zonas de ascenso y descenso de los urbanos, y también para que los taxistas no se paren donde quieran, como quieren, porque también causan accidentes y cuellos de botella, porque como hay tanto taxi y por disputarse a veces el pasaje, pues se paran donde le hacen la parada, o aquí déjeme, ahí lo dejan, porque no buscan una zona segura en la calle por la que circulan para el ascenso y descenso de sus pasajeros. ¿Y qué les pareció la ejecución allá en Salamanca, Guanajuato, del que fue sempiterno líder del sindicato de trabajadores de la industria petroquímica, química, carboquímica, similares y conexos de la República Mexicana, Gilberto Muñoz Mosqueda, que fue ejecutado a balazos el sábado cuando extrañamente circulaba solo en una camioneta de su propiedad, por supuesto, y por ahí lo iban siguiendo, lo esperaron, en fin, alguien le puso el dedo, o vayan ustedes a saber si ya lo andaban cazando, y lo ejecutaron a balazos. Quedó herido, pero murió cuando lo trasladaron a la Cruz Roja. Ya llegó muerto Gilberto Muñoz Mosqueda, que se hizo multimillonario en ese cargo, casi medio siglo estuvo ahí, y pues según cuentan la leyenda, pues era dueño de 2 ranchos ganaderos, uno de ellos hasta con 4 albercas, era socio de algunas plantas petroquímicas, lo recordamos aquí en el sur, que la empresa que fue Fertimex ahí en Minatitlán, y la cerró el gobierno, la compró un grupo de asociados donde el mayorista era Gilberto Muñoz Mosqueda, precisamente, o sea, un líder sindical que también era patrón al mismo tiempo. Y pues Gilberto Muñoz Mosqueda nos extrañó mucho que por acá en la zona sur, donde hay varias secciones de ese sindicato petroquímico, químico, carboquímico, no pagaron ni una sola condolencia. Y lógico, muerto, pues ya no le iba a leer. Si hubiera sido su cumpleaños, seguramente sí, porque hasta le iban a mandar los periódicos, sus líderes de por acá, para pararse el cuello con él. La única empresa que lo recordó fue la Petroquímica Mexicana de Vinilo, de Mexiquén, que sí publicaron una condolencia para expresar su pesar a la familia de Gilberto Muñoz Mosqueda, cuya historia se inicia cuando muere el líder fundador de ese sindicato, el veracruzano originario de Juan Díaz Covarrubias, Hermenegildo J. Aldana, un hombre con mucha visión. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, y fíjense que él, un hombre con mucha visión, decíamos, y no de ese tipo de líderes que se benefician a costa de las cuotas de los trabajadores, de la influencia y del cargo y de lo que gusten. Bueno, pues el Hospital General de Zona número 36 de Coatzacoalcos, si ustedes ven en la fachada, dice Hospital Hermenegildo J. Aldana. Es en honor a él, a este veracruzano distinguido que fue gestor de ese hospital. Lo mismo una colonia que gestionó en
Cozoleacaque, frente al Naranjito, lleva su nombre, a la vera de la carretera Minatitlán, Cozoleacaque, a la derecha, yendo hacia Cozoleacaque. Ahí está la colonia Hermenegildo J. Aldana, que también gestionó ante el Instituto Mexicano de Seguro Social para que fundara una clínica hospital en su natal Juan Díaz Covarrubias, que sigue funcionando. Así fue, y cuando él muere, muerte natural, asciende Gilberto Muñoz Mosqueda y llegó para quedarse. 43, 44 años más son los que se mantuvo al frente de ese sindicato de trabajadores de la industria petroquímica, química, carboquímica, similares y conexos de la República Mexicana, y también era secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México, que dirige Carlos Aceves del Olmo, que por cierto declaró ayer que le extrañaba mucho y había preocupación en la CTM porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no mencionó ni siquiera por cortesía política o urbanidad política una condolencia al sindicato petroquímico, a la CTM y a la familia principalmente de Gilberto Muñoz Mosqueda, y dijo más Carlos Aceves del Olmo, que él no cree que esta ejecución de Muñoz Mosqueda sea una persecución contra los sindicatos llamados oficiales, y que iba a hablar también con Napoleón Gómez Urrutia, el Napito, el que está creando, ya tiene creada su confederación internacional, y de ahí se derivó una confederación nacional. Dice, porque estamos muy preocupados por esta situación, y pues ya cuando el río suena, resumos lleva, y el presidente, que suele adoptar poses no propias de un primer mandatario de todos los mexicanos en este caso, pues que le costaba por diplomacia política decir un mensaje de solidaridad, aunque no lo sienta, a la CTM, al sindicato petroquímico y a la familia de Gilberto Muñoz Mosqueda. Se recuerda cuando la tragedia de Minatitlán pasó lo mismo, fue 3 días después, porque no quería que él aceptara que en Veracruz hay tanta violencia, y finalmente terminó ordenándole a Alfonso Durazo Montaño que trajera la Guardia Nacional, que como hemos dicho, hemos comentado, que ha hecho lo que puede hacer, porque pues está no luchando solamente contra el crimen organizado y el crimen común, sino también con las infiltraciones propias de la corrupción en algunas de las corporaciones policíacas. Y descanse en paz Gilberto Muñoz Mosqueda, el sempiterno líder que fue del sindicato petroquímico y era actualmente secretario sustituto del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, sindicatos que el presidente López Obrador quiere borrar del mapa, como quiere borrar a toda expresión de oposición que exista, porque él quiere ser el gran Tlatuani, el gran señor, al que no se le cruce nadie en el camino, y si se le cruza, elimínenlo, porque así está aplicando su democracia muy autoritaria, por supuesto. Y Ponciano Vázquez Parisi, lo recuerdan, uno de los hijos de Cirilo Vázquez Lagunes, pues llegó con su hermano Cirilo, cuando fue Cirilo presidente municipal por primera vez de Cozoleacaque por el PAN, de donde nacieron a la política, y lo nombró presidente del DIF municipal. Después lo hicieron diputado federal, y ya por el PRI, y dejó inmediatamente en el 2012, dejó casi inmediatamente la Diputación Federal, porque buscó la presidencia municipal de Cozoleacaque, que ganó, y pues ahí
ahí siguió, pero ahora en las elecciones del 2018, las del año pasado, se le mencionaba para ir por una diputación local u otra federal, pero dijo que no, que se retiraba y que ya no quería saber nada de la política y que se iba a su rancho ganadero a cuidarlo, a atenderlo. Pero ahora resulta que ya se arrepintió, lo convencieron. ¿Quién lo convenció? Ahí la incógnita, porque ya regresó, no lo que se llevó, sino para ocupar un cargo en el Comité Directivo Estatal que va a presidir nada más y nada menos que Marlon Ramírez Marín, al quien se le señala de estar coludido con Miguel Ángel Yunes Linares del PAN, el ex gobernador. Y la pregunta es, ¿sería Miguel Ángel Yunes Linares el que convenció a Ponciano Vázquez París, el hijo de Cirilo, para que regresara, no lo que se llevó, sino a la política, para trabajar desde el PRI por la causa del PAN y contra Morena, Cuitláhuac y López Obrador? El tiempo lo dirá. Por supuesto que sí. ¿Y por qué no va el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cumbre del grupo de los 20, el G20, a celebrarse en Japón? ¿Por qué creen ustedes que el presidente no vaya a ese tan importante encuentro, que es un aparador donde los países participantes, de los 20 está México, pues hacen negocios, hacen amarres, hacen convenios, hacen una serie de cuestiones que interesan a los países que representan? Pues no va. Dijo que la mejor política que él puede hacer es interna, pero le reviran que no es solamente en México, hay que salir precisamente para hablar de la política, de las ventajas, de las oportunidades que ofrece nuestro país. Y si lo dice el presidente, no es lo mismo que lo diga el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que es el que dice que va a enviar, porque tiene toda la confianza en que va a hacer un papel decoroso en ese encuentro, en esa cumbre del G20 allá en Japón. Y pues nosotros creemos, dicen que hay que buscarle a veces la razón o la causa de algunas decisiones tan importantes como esta, y nosotros creemos que el presidente López Obrador no quiere ir a Japón para ser un invitado de piedra. ¿Por qué? Porque no habla inglés, y la mayoría de los discursos de los 20 participantes, según el idioma que hablen, la mayoría lo hacen en inglés. Bueno, pues hay traductores, pero pues él, además de eso, no va a poder entablar ningún diálogo, a no ser que sea con un traductor, y como él es exigente, pues no vaya a hacer que le cambien sus expresiones a la hora de la traducción, y a lo mejor desconfía que digan con lo que no dijo o no quiso decir, y creemos que por ahí está la situación. Otros dicen que por la edad, que por el cambio de horario, que se va a desgastar mucho, y en fin, conjeturas, rumores que surgen por estas decisiones del presidente de México, que siendo él el representante constitucional de nuestro país, pues tiene que ir, si no a todas, sí a encuentros como este de tanta importancia y de tanta trascendencia, sobre todo que no olvide que la globalización es la que rige el destino del mundo, y nadie puede aislarse, nadie debe aislarse, porque entonces la situación se convierte en un problema gravísimo, podría ser económica, financiera, financieramente hablando. El Servicio Meteorológico Nacional y el Departamento de Huracanes, Ciclones y demás fenómenos meteorológicos de los Estados Unidos alertan de la llegada de la próxima temporada de ciclones, de huracanes y ciclones, y consideran que en lo que es el Océano Pacífico
habrá entre 14 y 20, entre 16 y 20 ciclones, huracanes diferentes, habrá algunos muy fuertes, advierten, mientras que en el Océano Atlántico, que comprende el Golfo de México y toda esta región y el estado de Veracruz, pues habrá entre 13 y 15. Hay que estar pendientes sobre los anuncios que se hagan puntualmente, como lo hace el Servicio Meteorológico Nacional, las direcciones o secretarías de protección civil, estatal, municipales, para tomar providencias en caso de que nos llegue algún fenómeno de estos que en realidad hoy, por ejemplo, se decía que entre la madrugada y la tarde, noche de hoy, iba a entrar un nuevo frente frío con una masa polar y rachas de hasta 130, de viento de hasta 130 kilómetros por hora, y bueno, pues no nos caería mal un cambio de temperatura, dadas las severas temperaturas que se están sintiendo, más de 40 grados, y que llegan a los 43, 44 por la sensación térmica, y pues esperemos, pero siempre pendientes para tomar las providencias necesarias en protección de la familia, de nuestro patrimonio y de nuestras propias vidas. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está eso que allá en Jalapa se comenta que ya habrían encontrado allá en la principal oficina del Palacio Nacional los sustitutos, los relevos del gobernador Cuitlavo García Jiménez y del secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, porque dicen que se van, porque se van, y no vaya a resultar como el cuento que se traen desde hace tiempo contra el fiscal general Jorge Winkler Ortiz, que dicen que se va, que se va, que se va, que se va, y no se ha ido. De eso hablamos en nuestra columna de mañana, que ya está en cebejara.com, y bueno, pues se habla que los probables, los prospectos para relevar hasta dentro de 2 años. No pueden hacerlo antes porque obligarían a una elección extraordinaria de gobernador, y pues Morena no las trae todas consigo yo. Ya hoy se habla, alguna empresa encuestadora, que Morena ganó la presidencia de la República y esas elecciones con un 50%, que ya ha bajado a esta altura 12%, anda por el 38%, otro que anda por el 32%, en fin, que tomando en cuenta estas circunstancias, esta situación, pues no harían el cambio de inmediato, y va a tener margen entonces Cuitlahua de 2 años para enderezar el rumbo, corregir sus fallas, sus hierros, sus errores, sus omisiones. Pero se habla de que en el caso de que al cumplirse los 2 años siga igual o peor, entonces el relevo sería el actual senador, ex alcalde de Jalapa, ex diputado local y federal por el PRI, esos 3 cargos: alcalde, diputado local, diputado federal, Ricardo Agüed Bardawil, un empresario, exitoso empresario jalapeño, que suele llamar las cosas por su nombre. Es una de las características que tiene, que no se va con la corriente que le marcan los partidos, si considera que lo que se está proponiendo o se está votando, en el caso de las leyes, no son las que convienen al pueblo, al Estado o al país. Él sería el relevo de Cuitlahua García Jiménez, y sería, pues la verdad, que un tipo muy comprometido con Veracruz, muy comprometido con México, porque decíamos, suele llamar las cosas por su nombre. ¿Y quién sería el sustituto de el inútil de Eric Patrocinio Cisneros Burgos? Bueno, pues se habla de que sería el actual diputado federal, ex alcalde de Jalapa, que recuerdan le fue a tirar
basura frente al Palacio de Gobierno al entonces mandatario Miguel Alemán Velasco, porque dice que no lo apoyaba, y así fue la historia. Después Rafael Hernández Villalpando pues anduvo por ahí como Juan Charrasqueado, corre el Juan que por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar por algunas cuestiones ahí que le colgaron, milagritos que le colgaron, entre otros el de adulterio, y en fin, que es un político, es un buen político, Rafael Hernández Villalpando, quitándolo eso y finalmente llegando a la conclusión de que nadie es perfecto, ¿no creen ustedes? Bueno, pues así están las cosas con lo que se comenta y se dice por allá en la capital del estado, de que al cumplir 2 años de seguir en las mismas condiciones lamentables, la administración de Cuitláhuac tendría que irse, pero la pregunta es a Morena y al presidente López Obrador: ¿será que el gobierno aguante, el pueblo veracruzano aguante 2 años en estas condiciones? Pues por supuesto que no. Y pues ya les decíamos, ya está nuestra columna en cebejara.com, hablamos del inútil de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, porque ayer en declaraciones ya está desesperado, ya tira a matar por todos lados, habló de Winkler, pero también se dirigió a los reporteros que cubrían su entrevista para decirles que pues aquí hay que definirse, ustedes mismos, definirse de qué lado están, del lado del gobierno y de Veracruz y de Veracruzano, o son cómplices de pequeños grupos políticos, ya nada más que dijera, como el de Miguel Ángel Linares, que es el que con todo y pequeño pues les ha quitado el sueño y los ha ninguneado. No han podido remover al fiscal Jorge Winkler, que decíamos, ya están que se va, y no se ha ido. ¿Hasta cuándo? Pues quién sabe. Pero eso, y luego Eric, el inútil, lanzó por ahí un comunicado ayer mismo, donde pues, trataba de explicar lo inexplicable, pero nunca pidió disculpas a los reporteros, a los periodistas, a los comunicadores, a los que les insinuó que andaban del otro lado. Bueno, finalmente el periodista no tiene etiqueta partidista, y en último caso pues tanto da la noticia el Pinto como el Colorado, y en este caso pues Winkler sigue siendo noticia, Eric el inútil pues también, uno el otro, porque ya también ahora resulta que a Winkler se le tiró la yugular el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eder Humberto Álvarez Peña, que dice que por lo menos 150 órdenes de aprehensión que han obsequiado o girado los jueces de control no las ha recogido Winkler. ¿Cómo la ven? La política es así, y sobre todo la política nuestra, política a la mexicana. Y de que lloren en mi casa, de decir de la Peña, mejor que lloren en la de Winkler, ¿no les parece? Y pues también hablamos en nuestra columna del tema de moda, la refinería de Dos Bocas, que decimos que ingenieros y técnicos y trabajadores especializados mexicanos sí podrían con la refinería, ¿por qué no? Pero siempre y cuando no lo guíen Rocío Nale y Octavio Romero, la de CENER y el de Pemex. Se requiere ahí la supervisión de auténticos expertos en el tema, y comentamos que por qué no con las mismas los cuatro grandes consorcios que decía el presidente eran los mejores del mundo, más honestos y todos, casi parte de la cuarta transformación. ¿Por qué no contrata a que le manden el personal de esas empresas para pues dirigir el proyecto Dos Bocas? Porque a Rocío Nale y a Octavio Romero pues le queda demasiado, excesivamente grande, y sí hay mano de obra capacitada, hay ingenieros técnicos, trabajadores especializados, pero necesitan una guía, como ha sido siempre, como es en todo proyecto. Alguien que vea, que conozca perfectamente el proyecto ejecutivo y su aplicación. En otra forma no podrá funcionar.
y le dejaría, como son sus grandes hombres y mujeres de confianza del presidente, pues el presidente les dejaría nada más la tarea, los reflectores, para que vayan e informen sobre el avance de la obra y los atorones que pudiese tener en su momento, porque obras de esa dimensión no están exentas de tener una serie de retos que a veces se complican, pero ojalá y todo se lleve como debe ser y no siga enfrascado el presidente en la discusión de que la va a hacer en 3 años, que va a costar 8,000 pesos, que el préstamo que obtuvo no, por $8,000 con 3 instituciones bancarias no es deuda, y que simplemente nada más hizo lo que hizo Miguel Ángel Linares y que ya acaba de hacer Cuitlahua, renegociar la deuda que era de 5.500 millones y le dieron una ampliación de 2.500 millones para llegar a 8.000 millones de dólares. Y bueno, pues es válido, y esa deuda venía de la mafia del poder y él la retomó precisamente porque la urgencia de sanear, no, pero sí fortalecer las finanzas de petróleos mexicanos, que no están lo mejor que se pudiera esperar, y que se dicen lo que saben, se podría constituir de fracasar ese proyecto de Dos Bocas en un grave peligro para la economía nacional. Y por ahí también una diputada local por Sinaloa, Mónica López, dijo que la actuación del presidente para declarar desierta la licitación de Dos Bocas y dejar afuera las máximas expresiones de capacidad y honradez, los consorcios extranjeros, fue un cuento de pescadores, un cuento ranchero, porque dice ya estaba previsto, y tan es así que en cuanto el presidente dijo que se declaraban desiertas las licitaciones, inmediatamente ya sacó de la manga el plan B, que el proyecto lo ejecutaría Pemex, la CNEL, y bajo la dirección ejecutiva de Rocío Nales García, que de refinerías sabe lo que usted y yo de medicina. Bueno, a lo mejor tenemos médicos y nuestro respeto para ellos, pero pues no todos somos médicos. Y también hay que tener en cuenta que el reclutador de gente para la refinería por acá en esta región es el esposo de Rocío Nales, Pepe Peña. Ya les comentamos que eso nos lo dijo alguien, un ingeniero que trabajó en la industria petroquímica aquí de la zona sur, nos dijo que lo invitó y le dijo, oye Pepe Peña, pero yo no sé de refinerías. Allá aprendes, hombre, allá vas a aprender. Así es el proyecto. Imagínense, con esos truenos. Y hoy captamos por ahí una expresión que le hicimos la frase de hoy, que nos llamó mucho la atención, porque en estos tiempos de escasez de agua y de que no valoramos ese gran elemento que es vital para la existencia del ser humano. Miren ustedes lo que dijo alguien sobre el particular. Dice, debemos destacar la importancia del acceso al agua como un derecho fundamental e instrumento de paz y seguridad en el mundo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. Ella dice esto, y nosotros en el comentario adicional expresamos lo siguiente: pues sí, así debiera ser también por estricto humanitarismo, pero los peros que nunca faltan, da la casualidad que como las leyes en México se hicieron y se hacen para violarse, las que regulan el uso del vital líquido considerado como un bien nacional no son la excepción, y el ejemplo más claro lo tenemos
con un crimen de lesa humanidad que por sobre leyes y gobiernos cometen los caciques de la Sierra de Santa Marta, Tatahuicapan, al convertir el sistema Yuribia, que abastece a miles de usuarios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque, en una vil moneda de cambio para chantajear a los gobiernos estatales y a los municipales. Pero so pena de cerrar las válvulas, como siempre lo hacen cuando no le llegan al precio y sin que se proceda legalmente en contra del cacique Esteban Bautista Hernández, alcalde por segunda ocasión, las dos por el PRD, pero en esta ya se saltó a Morena, y su asesora, la francesa naturalizada mexicana Verónica Munier, maestra de la UB en la extensión serrana, y Inocente Bautista, presidente del comisariado ejidal. Un caso más para la UNESCO, ¿o no? Bueno, pues por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 633 de Política de la Mexicana, correspondiente a este martes 14 de mayo 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, mañana miércoles 15, por aquí estaremos con ustedes y si hay algo antes, por supuesto, que volveremos para compartirlo y ponerlo a la consideración de quienes tan gentiles nos hacen el favor de, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. No nos dejen solos, porque por ahí andaban los fantasmas, los cerebros de esos perversos que quieren moverle el tapete a uno y buscándole tres pies al gato cuando saben que tiene cuatro, porque siempre habrá quienes como ustedes nos distingan con el favor de su compañía. Y pues hasta aquí llegamos, por hoy es todo. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.